Ahorita estamos en Asturias. No, La presentación. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos todos nuevamente a nuestra sesión acostumbrada. Hoy nos viene a hacer la ponencia el doctor Rommel Jr., conocido ya casi por todos, ¿no? Creo que no nos tengo que presentar más. Personal, maestro ya destacado del INDI por su papá y ahora del INMUR, ¿sí? Nuestro estimado maestro, el doctor Rommel Flores Virgilio, y el doctor Rommel Flores Valencia, que nos va a obsequiar pues, por su ponencia. Démosles un aplauso. Muchísimas gracias. Un honor estar con ustedes. Me encanta venir a Pachuca. No, gracias. Más disfruto. ¿Por qué me van a preguntar? Pues normalmente yo cuando yo estudiaba la residencia, yo venía a Pachuca. Y me iba a Chico, me iba a Huasca, un montón de lugares. A mí me encanta mucho el ciclismo y la escalada en roca. Entonces, aquí me la pasaba y siempre creo. Un honor estar con ustedes y les agradezco su calidez con la que me reciben. Estoy invitado a dar una plática al respecto de las complicaciones de la mujer embarazada con colitis crónica litiásica. Tengo por ahí una platiquita extra porque esto es algo corto. Si nos da tiempo, podemos ver algo sobre los tamales. Después veremos más adelante. Si nos da tiempo, lo vemos. Voy a hablar de patología litiásica durante el embarazo. Este es un tema muy interesante porque es algo que pocas veces le ponemos atención. Como comenta muchas veces el doctor Alcántara, que cuando tengamos una paciente embarazada hay que revisarla de la punta del pelo a la punta del pie. ¿Por qué? Porque muchos problemas pueden estar presentes y que a lo mejor nosotros vamos a la panza y vemos, todo bien del embarazo sin problema, cuando puede tener
piedras en la vesícula, puede tener litiasis renal, puede tener litiasis vesicular, puede tener problemas tiroideos, que es parte importante de la evaluación de una paciente embarazada. Entonces, vamos a los recónditos, a las esquinitas que normalmente de forma habitual no son revisadas. Y si vamos a nivel institucional, pues ahora un poco tiempo hay para poder valorar a una paciente embarazada con ese aspecto de verle todo en general. ¿Avanzamos? ¿Funciona? Adelante. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a ver lo que es la introducción. Vamos a ver 4 casos clínicos. El último caso lo agregué hace precisamente... Sí, avanza. Sí. Lo agregué precisamente hace unos días. Vamos a ver una revisión acerca de lo que dice la literatura y las conclusiones. La colestitis crónica litiásica la describen desde las autopsias en las momias. Las momias tenían piedras en los hocicos. Y si hablamos del impacto a nivel mundial, es la cirugía más realizada. 700,000 cirugías por año en Estados Unidos, el costo de $6.5 billones de dólares. En Latinoamérica, 10 a 30% de la población padecerá colestitis, 1 millón de casos por año, 10% en hombres, 20% en mujeres. 10 a 15% de la población americana lo presenta, 10 a 18% presentará dolor, 7% requerirá cirugía de urgencia y 1 a 4% presenta complicaciones. Estamos hablando de incidencias americanas. Para hablar de las incidencias mexicanas o latinoamericanas, multipliquen esto por 1.5 y van a tener en general la incidencia. Tenemos mayor incidencia en comparación con los americanos. Factores de riesgo, ¿se acuerdan que decían en la escuela que decían, no, es que es bien fácil, aprende entre las 3 Fs? Y decían las 3, no, las 4 Fs. ¿Cuáles son las 4 Fs? Es fat, 40, female. Ah, mira, si es una mujer de más de 40 años, que es fértil. Y la otra F, no, fea. Ah, no, eso no, perdón. Pero fíjense que hay algo muy interesante, ya ha cambiado ese aspecto. Dice, normalmente estoy operando una paciente al mes de 14 años, 16 años, 18 años, con unas piedras espantosas. Entonces, hemos cambiado mucho este aspecto del fat. Tenemos incidencias en personas cada vez más jóvenes. La obesidad, pues obviamente, cuando lo comparamos con el celular, tiene más riesgo de tener litiasis vesicular, el embarazo y la paridad, y la pérdida de peso de 25 a 30%. Obviamente que los aspectos etarios, los aspectos de la población en sí nos van a influenciar mucho. Por ejemplo, ustedes no pueden decir, bueno, es raro que una pérdida de peso. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, ya los americanos superobesos ya les da operarse de bypass gástrico, de hacerse mangas gástricas. ¿Por qué? Porque pues, si tienen el dinero se lo hacen, sin ningún problema. Entonces, esta es una situación que nos ha llevado a mayor incidencia en general. Y si ustedes escuchan por ahí van a encontrar lo que es el turismo médico, ¿no? Que llegan, se operan en Tijuana, se ponen balonagazo, se ponen una manga gástrica, hacen bypass y se regresan. Les sale mucho más barato, ¿no? Entonces, todas estas situaciones nos van a dar mayores factores de riesgo que en algún momento vamos a tener que hacer una nueva revisión para ver qué es lo que está pasando en las poblaciones en específico. 80% de litos en colesterol, se desarrollan litos durante el 3% de las embarazadas. Ojo, de 100 embarazadas que ven, 3 van a tener piedras en la vesícula. Entonces, es alta incidencia, porque por ejemplo, algunos de ustedes pueden llegar a tener 15 embarazadas en un día. En una semana van a encontrar mínimo unas 6 a 10 embarazadas con piedras en la vesícula. Más del 30% de las embarazadas tienen lodo biliar, pues lo estamos viendo. Acuérdense que uno de los aspectos que tenemos que determinar o explicar a los pacientes que puede presentar colestasis del embarazo. Y a lo mejor antes del embarazo no tenía piedras, pero posterior al término del embarazo va a tener ya lodo biliar que va a condicionar ya la presencia de litiasis vesicular. Durante el embarazo se elevan 3 veces los precursores sanguíneos del colesterol. Es uno de los aspectos que pueden producir los litos de colesterol general. Pues, hacer un diagnóstico de colestitis aguda, pues no es difícil, ¿no? Tenemos una vesícula que está toda llena de gas, espantosa, es una colestitis anfixiomatosa, los litos abajo, el gas arriba, un cuadro agudísimo, ¿no? Entonces, para hablar con respecto a un diagnóstico, pues no tenemos tanto problema al respecto nosotros. Vamos a pasar a los casos clínicos. Vamos a pasar con el primero. Una paciente de 29 años, unidad de grado, ama de casa, nivel crónico medio alto. Refiere pérdida de peso mediante dieta por al menos un año. Dentro del aspecto es una paciente que yo vi precisamente, una paciente que tenía 30 años, ese era su primer embarazo, había sido muy gordita, pero
Se casó con un muchacho que tenía mucha lana, entonces le empezó a pagar el gimnasio, se fue a la nutrición y empezó a perder peso de forma radical. No tenía ningún antecedente quirúrgico. Normorregla 28/3, gesta 1, 20 de octubre, calculando la gestación al producto de 12 semanas de gestación. Entonces, entra con nosotros y tiene un embarazo de 2 semanas de gestación, pero cuando la vemos tiene una vesícula con 4 litros de 1.5 centímetros de diámetro y escaso nodular, una pared vesicular de 12.5 milímetros. ¿Okay? Entonces, cuando la vimos en esa primera vez, le explicamos, sabes que tienes piedras en la vesícula, lo ideal es considerar que te tienes que operar probablemente, vas a tener dolor, no vas a poder comer, tu producto puede tener un aspecto de desnutrición asociado a tu dieta que vas a llevar si no te operamos en general, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, le explicamos lo que va a ser el manejo conservador expectante y la paciente decide platicarlo con su ginecólogo. Como yo en su vista no era médico tratante general, pues yo le expliqué, la perdí. Entonces, la paciente, 6 semanas después, me habla a mi compa, ¿sabes qué? Está con mucho dolor, no me presento. Entonces llego, la reviso y comió, tiene una semana con dolor. Entonces, el embarazo ya nos calculamos en 9 semanas, el ultrasonido reporta un hidrocolecisto, con una vesícula de 13 centímetros de longitud y ella decía que no le dolía mucho. Entonces, les ponemos necesidad de manejo quirúrgico, se le hace cole por la laparoscopía, previo manejo de ultrasonido. Ya básicamente, cuando nosotros manejamos este tipo de pacientes, ya tenemos que tener gran participación del ginecólogo en el sentido de que, ¿sabes qué? Tu paciente tiene un hidrocolecisto, necesitamos que nos eches una mano con la ultrasonido, que la valores, que nos digas qué más le podemos dar para que podamos operarla y después le demos seguimiento con un manejo continuo, conjunto. Entonces, obviamente la puede decir, llegó el ginecólogo, la ultrasonido, le puso supositorios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la intervenimos quirúrgicamente y se obtiene una vesícula llena con un montón de litros, espantosa atención. Obviamente, como fue por la laparoscopía, pues está toda desinflada la vesícula, pero un montón de litros en general. La paciente le fue muy bien, se operó teniendo 19 semanas de gestación aproximadamente, no nos observó tanto el útero, porque normalmente cuando hacemos la introducción de los trocas se hace mediante visión directa. Entonces, muchas veces muchos cirujanos van a observar que usan la aguja de veras, que hablan de conocer la aguja de sanguíneo total. Yo no la uso. Entonces, ese es un aspecto muy importante. Muchos de los accidentes que les puedo platicar se han asociado a que meten la aguja de veras así, al trancazo, no se fijan que tiene una miniplasia umbilical y meten el trócar así de trancazo, y he visto perforaciones intestinales, perforaciones punciones de aneurismas aórticos que se ponen muy raros en los pacientes, perforaciones de vías huecas. Entonces, no usamos la aguja de veras. Personalmente no uso otra vez, es manejo directo, meto un dedo, revisa muy bien, ya se en cavidad sedosa y meto el trócar. Entonces, como no nos estaba tanto el útero, pudimos entrar en el área de supraumbilical sin problema y se pudo operar por la laparoscopia. ¿Okay? Entonces, serían las recuperaciones sí, ya en el tercer trimestre tuvo su embarazo sin ningún problema al paciente. Entonces, estamos hablando de situaciones de éxito, pero situaciones de éxito en las que desde un principio dijimos al paciente se puede poner grave. Afortunadamente, no nos pasó ninguna complicación en general que pudiera haberse presentado. Vamos a los siguientes casos. 18 años, Eugenia de Morelos, nivel medio bajo, gesta 1, donde se calcula la reacción de en el momento de la primera evaluación, sin más antecedentes patológicos de esta paciente. Se valora por dolor de una en el hospital general, antes de que fuera el temblor, porque después del temblor estaría peor el reviso de la vida de ella. Entonces, ultrasonógicamente tenemos un embarazo de primera semana de gestación no evolutivo, sin alteraciones en su estudio, y vesícula biliar con litiasis vesicular. Le dan manejo médico, normalmente a esa hora casi siempre estos pacientes llegan después de la cena, llegan a las 11, 12 de la noche, 1 de la mañana. Entonces le hablan al cirujano, la revisan, no, ponle un diclofenaco, ponle un metamizol, y mándalo a su casa, que llegue a la consulta. Entonces, esa es una situación que todos los momentos va a pasar. Se otorga manejo médico, se va a andar a su casa, así se otorgó tratamiento por 2 ocasiones más. Se tuvo dolor nuevamente a los siguientes 4 días, llegó otra vez, la vio el cirujano, vete a tu casa, ya estás mejor y se fue. Llegó una tercera ocasión, misma situación, y no la quisieron ni operar ni operar a la población. Entonces, reingresa otra vez con dolor epigástrico, persistente, incapacitante, mucho dolor pélvico, se le da manejo de ultrasonido pensando que ya tenía trabajo de parto, analgésicos, y sigue con dolor, no la paciente, sigue con dolor,
y empieza con sangrado transvaginal, y luego sangrado dolor epigástrico. Entonces todo el mundo se alarmó así, ¡ay! Síndrome Hell, no, vámonos. Entonces, se hace laboratorios 18,000 de leucos, hemoglobina de 12, plaquetas 335,000, dice, ay, no, qué bueno. Tiempo de evolución normales, te a 110-70, frecuencia cardíaca de 100, frecuencia respiratoria de 15 por minuto. Entonces, ya los ginecólogos se calman, no es nada, qué bueno, denle más analgésicos. Entonces, deciden maduración pulmonar fetal, intervención de brazo ya que persiste con dolor, le hacen la cesárea, ay, qué bueno, ya se le va a quitar su dolor, nos quitó el dolor de cabeza. 30 semanas, producto de estrés respiratorio, solo lo manejan en un 5, sin intubación por una semana en vigilancia. Okay. La paciente continúa hospitalizada porque sigue con dolor, come y vomita, y empieza a presentar fiebre 24 horas después de la cesárea. Pues, ¿qué se les ocurre? Primero, pues, a lo mejor una trombosis, un proceso, un absceso o algo así. Entonces, 72 horas después de la cirugía, ¿por qué tanto tiempo pasó desde que empezó el primer pico febril? No sabemos. El resumen como tal del SSA, aunque está un poquito extenso, como que no quisieron decir al interno qué pasó en ese tiempo. Entonces, después de la cirugía presenta difusión respiratoria 72 horas, más fiebre persiste con fiebre. Le hace una gasometría, se les ocurrió, entonces le hacemos una gasometría. Pues mira, puede ser hipoxia, hipercapnia, acidosis metabólica descompensada, y la intuban al paciente por el deterioro general. Entonces, piensan, no, es que tiene un absceso, ¿sabes qué? Seguramente, dejaste una compresa, sí, probablemente. Entonces, le buscan un torsión pélvico reportando un poco líquido anecoico, un hueco pélvico, y les dicen, caray, no, pues, no tiene nada, el ginecólogo hasta como que se limpió el sudor. Entonces, después le hacen otros leucos, 22,000, con hemoglobina 9, plaquetas de 120,000, empieza a llevarse al paciente. Entonces, ¿qué ocurre? Pues vamos a ver cómo está el funcionamiento hepático. Entonces, bilirrubinas totales de 4, directas de 3, TGO de 300, TGP 450, gamma glutamato esperanza 350. Caray, está histérica. ¿Qué está pasando? Entonces, ya se les ocurre hacer una tomografía después de mucho tiempo. No, es que su seguro popular no lo incluía. Híjole, pues qué bueno, se va a morir sin seguro popular. Entonces, reportan la tomografía, escaso líquido libre de cavidad, no colecciones negativas de hueco pélvico y hidrocolecisto y una pancreatitis biliar Baltasar C con colección peripancreática. Hizo pancreatitis durante el embarazo. Entonces, se mueven los familiares, dicen, ¿sabes qué? Ya le conseguimos, ya, perfecto, ya se arregló la situación. No la traen intubada, no la traen con una pasota así espantosa, la pobre señora, echando líquido de sitios por todos lados, los perros con líquido reumático, y entonces a las 48 horas fallece con nosotros. Entonces a mí me piden la interconsulta cuando ya tiene, a las 48 horas digo, ¿sabes qué? Está bien jodida la paciente, se va a morir. ¿Qué quieres que le haga? Que le recupere el glucosito. Y ya aquí llegó con nosotros, ya tenía plaquetas de 30,000, tenía tiempos que no coagulaban, estaba muy duro, la paciente ya inclusive tenía daño renal y estaba cayendo en insuficiencia renal, estaba empezando a hacerle una hemodiálisis. 18 años la paciente, al final de cuentas falleció la paciente y así quedó el caso. Entonces, quiero que vean o que con estas situaciones demostremos la gravedad de un mal manejo de una paciente, de una mala valoración de la paciente, de no considerar que una paciente embarazada puede llegar a complicarse tan severamente por una colecistitis en estas condiciones. ¿Okay? Y el problema es que salubridad nos trae como perro aquí correteando los tacos, ¿eh? ¿Por qué? Porque es una muerte materna. Y las muertes maternas es peor que vender droga, mejor vender droga. Son menos años, igual digo, no se van a encontrar. Entonces, eso es de grave y así nos va a pasar en estas situaciones. Inclusive cuando yo era médico pasante, así como investigadores secretos, Salubridad estuvo en mi pueblo porque se murió una paciente que llegó con un legrado, se hizo un legrado, quién sabe por dónde en el pueblo, le perforaron el útero, se murió. Entonces, yo me fui a enterar con los familiares, con la gente del pueblo, oiga, doctor, están preguntando si usted le hizo algo a la paciente. No, qué voy que me reclamo. Oye, ¿por qué estás buscando? ¿De qué preguntan a mí? Yo no le hice nada a la paciente. No, doctor, es que es parte de las muertes maternas, es importante investigar. Bueno, sigue trabajando. En fin, caso número 3. Paciente de 32 años, originaria de México, con un socioeconómico medio, gesta 2 para 1 con embarazo de 3 semanas de gestación. Ya sabía la paciente que tiene piedras en la vesícula. Yo les voy a preguntar, ¿de 10 pacientes, de cuántos pacientes ustedes ven? Algunas dicen, no, me voy a esperar a operarme, doctor. No, me espero a que el niño crezca un poquito más. No, deje que juntemos un poquito de dinero. No, es que me da miedo la cirugía.
Mínimo en la consulta. En el IMSS ya llegan porque ya no tienen otra. Llegan que tienen ya 2, 3 cuadros de dolor previos, ya les dijeron que les va a dar cáncer, efectivamente. Pero si ustedes vemos a nivel privado, llegan los pacientes y, no, ¿sabe qué? Vienen los 15 años de mi hija y voy a usar ese dinero para los 15 años. Entonces, y esa es la cultura que tenemos. Primero la fiesta, primero el carro, primero otras cosas y la salud es otra cosa muy grave. Les voy a poner un ejemplo mucho más fácil. Tengo un compañero médico que a final de cuentas me dice, ¿sabes qué? Estoy preocupado. Digo, ¿por qué? Porque mis hijos puede que se queden sin papá, porque estoy muy gordo y me va a dar diabetes y me va a dar hipertensión. Oye, pues sí, está bien. ¿Qué vas a hacer? Me voy a comprar un seguro de gastos médicos más caro. Oye, no, hombre, la NASA, el FBI mínimo que tienes que ir. ¿Por qué no te pones a hacer ejercicio? ¿Por qué no bajas de peso? ¿Por qué no te atiendes? Eso es obvio, ¿no? Es algo ilógico. Y historia verídica, ¿eh? Así me dijo, no, ¿sabes qué? Un seguro médico, un seguro más caro, para que le den más dinero a mis hijos y me muero. Qué mentalidad tan errónea, ¿no? Desde el área médica hasta el área de paciente tenemos unas ideas erróneas, ¿no? Cuando podemos ponernos a hacer ejercicio, atendernos, poner la vesícula. Precisamente a la semana pasada, una compañera anestesióloga me dijo, ¿sabes que tengo piedras? Le reviso, oye, tienes muchísimas piedras. No, pues ya me voy a operar, mira, que no quiero que me quiten de mis vacaciones. ¿Sabes qué? Opérate, te ponen un seguro, te conseguimos todo para que te ponemos en unas 3 semanas. No, sí. Entonces, la perdí, ya se programó, se va a operar para el otro mes conmigo y me habla por teléfono. La semana pasada, oye, ¿sabes qué? Está bien mal una prima. A ver, la reviso. ¿Qué tiene su prima? Su prima, 20 años, VIH positiva, hepatitis C positiva, con un hidrocolecisto que no la quieren operar con 110,000 plaquetas. Le digo, ¿ya viste? Tu prima se está muriendo y tú no te atiendes cuando no tiene ningún factor de riesgo. A final de cuentas, yo le dije, ¿sabes qué? Si te operamos, tenemos que mandar a terapia intensiva, te vas a quedar hospitalizada, son como unos 80,000 a 100,000 pesos. Al final de cuentas se terminó operando en Manceras, porque era del DF. Pero vean las situaciones, ¿no? Cuando nos esperamos tanto tiempo para operarnos. A lo mejor la doctora, por su desidia, por no querer hacer las cosas. Y la otra paciente, pues pobrecita, porque nadie la quiere operar, todo el mundo le hace fuchi. Historia verídica también. Entonces, vean cómo son las situaciones, ¿no? Cómo se maneja la salud aquí en nuestro país. Entonces, tiene dolor de una persona que después de haber comido unos tacos, aparentemente, llega a urgencias, se le da tratamiento médico y se va. Misma historia para todas las pacientes. Entonces, 2 ocasiones. La tercera, ahora sí, la tercera sí pega, y sí llega. Y llega a ginecología. Entonces, el laboratorio es Molina de 3, el EPOS 10,000, TGA 265, TGP 250, vino total de 2, vino directa de 1.3. Tiempo de evolución normal. Entonces, vean que ya tenemos un patrón probablemente destructivo. Ultrasonido por embarazo de semana de gestación, homovolutivo, vesículas con unos solitos A de 5 milímetros y para milímetros con eco de 8 milímetros. 8 milímetros. Entonces, le pide evaluación de cirugía general. Ya estamos hablando de una paciente que ya tiene dilatación de colédono, que ya tiene dilatación de enzimas hepáticas, que tiene hiperurinemia, ¿no? Entonces, hace una cosa que no solo es colicitis, hay que pensar que puede ser una coledocolitiasis. 2 veces cirujanos la valoran y el primero saca su capote y, ¡ole! No, que se le quite el dolor que se vaya a su casa. ¿Okay? La segunda ocasión, pues, dice, pues bueno, dice el ginecólogo, pues dale una segunda evaluación a cirugía, porque 2 valen más que una. Vayan al otro cirujano. Entonces, el segundo cirujano como que se le prende el foco, pues ¿sabes qué? Hay que hacer una CP. Bueno, excelente. Entonces llegan mis compañeros de endoscopía y le dicen, ay, es una embarazada, híjole, y no se puede porque está embarazada. Y bueno, le dan tratamiento médico, pues ni modo, no te toca nada, te podemos dar un crucifijo o la Santa Muerte si quieres, pero que te vaya bien, ¿no? Entonces, remite el cuadro clínico, de hecho después y se envía a su casa con manejo médico, pues como te vaya, adiós. Yo en esa ocasión, yo estaba de jefe y dije, ¿sabes qué? Esta paciente se puede hacer las CEPAS sin radiación, se le pone manera a la paciente en general, riesgos, beneficios, ¿qué esperas? Entonces, a la semana después llega la paciente y le pregunto a la gente, oye, ¿cómo está la paciente? Y que llegó, no, pues, producto vital. Se ovitó el producto. Entonces, es una situación que dices, bueno, ¿por qué se ovitó? ¿Qué le pasó? Le echaron la culpa
como que la paciente cargó algo pesado y que presentó un manchadito y que tenía una infección de vías urinarias espantosa, casi pseudomonas, tenía, no, por eso se me murió el producto. Ni modo. Situaciones, ¿no? No manches, se evitó un producto. Bueno, vamos al caso 4, para no ponernos tan tristes. 25 años, gesta 2, para seno cesárea 1. Esta la acabo de ver, que hoy precisamente la vi en la consulta de seguimiento. Una menorrea de diagnóstico de embarazo de 17 semanas de gestación. Esta paciente tiene 8 meses de que se había aliviado del embarazo previo. Ingresa a urgencias por dolor abdominal. Esta paciente no la preyó, se ingresa a tococirugía. La tococirugía que indica que el dolor no tiene origen obstétrico, entonces la brincan para lo que es urgencia. Entonces, le piden un embarazo de 17 semanas de gestación, normoevolutivo, ya más o menos el ginecólogo le ha hecho un ultrasonido, la pasan a urgencias de adultos considerando que no es un problema de tipo obstétrico su dolor abdominal. En urgencias se sospecha de que tiene epilepsia en el ciclo porque le duele un poquito más por acá arriba. Entonces, le hacen un ultrasonido. Este es el reporte original que tenemos en el expediente. Estamos en una transición en el IMSS, en Cuernavaca, que ya estamos teniendo puro expediente electrónico. Entonces, algunos de los reportes ya pueden sacarlos. Lo hace la radióloga, la más vieja de radiología que está ahí, entonces le ponen ya. Sí, es la más antigua, la doctora que le hizo el ultrasonido, es la más antigua. Es buena gente. Es buena persona. Dirían en mi carrera reciente, es bueno de bondad. Entonces, pared de vesícula delgada de 3 milímetros, con un halo hipoecogénico sugestivo del líquido perivesicular, embarazo de 7 semanas de gestación, producto normoreactivo, 150, presión pélvica, placenta normicenta fúndica corporal anterior, líquido amniótico, normal, con umbilical, calibre, con antecedentes clínicos de la paciente. Y dije, pues bueno, vamos a ver las imágenes. Ya, caray. Pues su hígado. ¿Cómo se llama esta imagen? ¿Cómo se llama esta imagen? ¿Cómo? La que sigue está mejor. ¿Cómo se le llama esta imagen? 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 Signo de doble canal, ¿no? Le podemos llamar cielo estrellado. Pues no es cañón en escopeta porque todavía no estamos a nivel de la arteria portal, pero estamos viendo dilatación de la vía biliar intrahepática. ¿O no? Y son las fotos que sacó la radióloga de la expansión del sistema, ¿eh? No es trampa. Si la buscamos aquí, se ve mejor. No es trampa. Entonces, tiene dilatación de la vía intrahepática, digo, lléguense. Y esa su vesícula que le pone que tiene. ¡Ay, 9! No manches, qué buena ejercicio. Este era el primero para acá y luego para acá, ¿no? Pues esa vesícula es un hidrocolecisto, no es una colecitis coloidal. Tiene piedras. Tiene la vía biliar dilatada. No, se la pidió tampoco. ¿Por qué? Ah, pues sí, me da pena decir que es un hospital, pero una bolsa de papel tendrá por ahí, pero bueno. Así se manejó el ultrasonido y bueno, puso fotos del producto. Está bien. Eso es bueno. Entonces, pues sí, tiene mucho dolor la paciente y le ponen analgésicos y están mis cuates, los cirujanos, que son bravos, están jóvenes, como yo. Entonces, deciden, pues vamos a meterla. Órale, la meten. La meten por la laparoscopía, encuentran un trastorno en la vesícula, que está en tensión, con muchos litos. No pueden identificar el cístico. Les cuesta muchísimo encontrar la bolsa de Harman inclusive, entonces ellos deciden hacerle una prostatectomía parcial y pues, la nota mental que yo me puse cuando estaba leyendo el caso, y las PFH, no le hicieron las PFH, pero eso les ocurrió. No se les ocurrió. Y como son cirujanos que no tienen un testamento ultrasonográfico, pues bueno, no les interesó mucho ver las imágenes que inclusive tenía disponibilidad, ¿no? Sube a piso, las siguientes 24 horas la paciente empieza a ponerse más amarilla de lo que llegó y pues sospechan inclusive que hasta tiene lesión de biliar porque les costó mucho a los cirujanos operarla. Entonces le toman las PFH que ahora sí, pues obviamente tiene un patrón obstructivo con elevación de las enzimas, pues espantosamente, ¿no? Siempre recuerden que cuando tenemos un proceso obstructivo de la vía biliar, la enzima más sensible va a ser la gamma-glutamiltransferasa, ¿no? Es la más sensible, el 92% de los pacientes le va a tener positiva si tiene obstrucción de la vía biliar. Bueno, entonces decide la doctora que me estaba poniendo en vacaciones, pues yo la opero, dice la jareta, la puedo, la intervienen, porque pues algo pasa. Entonces la meten otra vez y ahora sí, con tranquilidad, con cirugía abierta, pues alcanza a ver la bolsa de Harman, la diseca muy bien, ahora ya está. Y le ven un colédoco súper dilatado, ¿no? Lo que no
decía ninguno de los estudios. Entonces, dice, pues hay que explorarla quirúrgicamente. Entonces, la exploran, encuentran un lito distal. Ah, ya lo sacamos perfectamente bien, excelente. Entonces, ya en el posoperatorio, persiste ictérica, y le piden la coronografía en zona T, pues ya está operada, tiene una deleción de vida con la zona T, y que no se nos olvide que el embarazo estuvo bien, ¿eh? Afortunadamente no tuvo dolor la paciente. Y entonces le hacen la colágeno por sonda T, y nomás porque no pude poner mi ardillita que se sostiene. No me friegues, tiene un lito residual. Tiene lito residual que está aquí. Arribita de la sonda T. Ah, caras. Y yo llegué de vacaciones y me dicen, pues te tocas al paciente. Digo, no, pues está canijo. Es que se les olvidó revisar la parte de arriba. Revisaron bien hacia abajo, pero no revisaron el colador con el hepático común hacia arriba. Sí. Algo en no nos puede suceder. Nos puede suceder a todos, ¿no? Entonces, le diga a la doctora Yanira, que es la doctora, le digo, no te preocupes, mira, está derivada, que termine el embarazo y después vemos qué hacemos. Entonces, pues, al final de cuentas, pues se fue a su casa, está comiendo, o le quité puntos, le dejé, quité el prendor que tenía como 15 días puesto. Le pedimos CEPRE, como siempre, y pues endoscopia dicen, híjole, ay, no se puede hacer la CEPRE, no, necesita fluoroscopia. Yo puse mi casa y digo, bueno, está bien, gracias. Entonces, pues dado que la paciente está derivada de síndrome de colangitis, pues la mandamos a su casa, está comiendo. Que termine el embarazo y posterior a esto, pues realizar CEPRE. En la consulta vamos a observar con la ictericia intermitente. Hoy la vi y está así inmediatamente ictérico. ¿Qué le hago? Entonces, esta es una situación que pasa en todos los cuidados. Mínimo una vez cada 2 o 3 meses nos llega una paciente así de complicada, que es un dolor de cabeza para nosotros, ¿no? Lo primero que me pregunta la paciente, oiga, doc, ¿y todo va a salir bien? Pues mira, ya hasta hoy le expliqué a la señora. Nada más con el simple hecho de que está presentando ictericia intermitente, el producto va a tener complicaciones. Complicaciones descritas desde que puede tener como un kernicterus asociado, que va a tener complicaciones asociadas inclusive a bajo peso. Y esto va a tener que manejarse en UCIN como un paciente, inclusive va a requerir hemotransfusiones y afresis hemáticas. Es lo que hace el de UCIN, ¿no? Para un paciente grave. Por ahí van a encontrar algunas publicaciones que dicen que esto no puede repercutir en el estatus o como que salga el bebé, que no vaya a tener una parálisis cerebral o un daño neurológico, porque en general se maneja como el kernicterus. Lo importante es quitarle la ictericia cuando nace el bebé, en general. Pero vamos a pasar a lo que dice el resto de la literatura, porque esto no es fácil. Entonces, hablando del embarazo, 14.3 de prevalencia en general, 25% de prevalencia a los 60 años y 33% de prevalencia después de 60 años, hablando de colitis. Pero en el embarazo va a estar del 0.4 a 14% del presente. Segunda causa de hospitalización no obstétrica por dolor renal en el primer trimestre y en el posparto. ¿Cuál es la primera causa? La apendicitis. 4.3% de pacientes con preeclampsia y eclampsia tendrán litiasis. Entonces, pues, échale gasolina al fuego, ¿no? Entonces, factores que favorecen, pues obviamente la paciente va a tener un incremento en el metabolismo del proceso de glicéridos, va a haber incremento en los pigmentos biliares, va a haber aumento y pérdida rápida de peso, verticación y puerperio. Entonces, por eso también la paciente va a tener piedras después del embarazo, aumento de los procesos estrogénicos hepáticos y la discinesia vesicular del embarazo, que es por el efecto de la progesterona. Entonces, ya tenemos muchas situaciones que nos van a aumentar per se la presencia de litos en pacientes embarazadas. 10% de incidencia de litiasis hepatobiliar en el embarazo. 1 de cada 1.600 a 10.000 embarazadas requiere cirugía. Esto depende mucho de la área geográfica. El riesgo aumenta según el número de embarazos. 61% de pacientes con nodo biliar de gestación desaparecerán durante el posparto. Es una cosa muy interesante y que vamos a considerarla. 50 a 90% de las colitis sintomáticas en el embarazo presentará recurrencia. Entonces no hay que batearles. Es lo primero que hay que decirle al cirujano, sabes que no la batees, va a regresar al rato, va a regresar al rato, va a regresar mañana. Entonces, no hay que batearlas. La hepatitis biliar durante el embarazo sin recibir tratamiento se mueren. 37% de las pacientes con hepatitis biliar se van a morir. La ubitación se presenta en 8% de los embarazos menores a 20 semanas o de menos de 500 gramos de peso. Factores de mayor peso en la presión de embarazo, la historia familiar de litiasis, índice de masa corporal, actividad física prenatal y embarazos previos. Entonces, hay que considerar todos estos aspectos cuando llegue la paciente. Normalmente las pacientes que les va a pues son las que son muy obesas, las pacientes que ya sabían que tenían antecedente previo,
que no tienen ninguna actividad física que pueda considerar que tengan un cuerpo que pueda aguantar tanto catabolismo. Entonces, el manejo inicial de pacientes, pues analgésicos, ayuno, reducción de antibióticos, y si hay falla en el manejo inicial, pues normalmente va a la cirugía. La recomendación general es la cirugía en etapas tempranas previene complicaciones subsecuentes, como sabemos. La recurrencia en caso de manejo quirúrgico es alta, ya lo sabemos. Preferimos el manejo quirúrgico después del primer trimestre porque hay más riesgo en el primer trimestre en general. Pero si llega antes del primer trimestre y está muy mal, pues no nos queda otra opción que operar. Si comparamos el manejo médico contra el tratamiento quirúrgico, vamos a ver que el manejo médico se puede presentar entre 3% del parto pretérmino, puede aumentar la cesárea en un 9%, hay recurrencia en un 34% y nos da un riesgo de pancreatitis biliar con un riesgo de habitación. Entonces, el manejo médico concierne o lleva en sí más riesgos en comparación al tratamiento quirúrgico. Y el manejo quirúrgico tiene 31% de incidencia de contracciones prematuras. Es lo que hay que decirle a la paciente embarazada, ¿sabes qué? Podemos iniciar un trabajo de parto, pero por eso necesitamos al ginecólogo para que nos útero inhiba y nos evite este riesgo tercero. Entonces, ¿cómo lo operamos? Pues por la laparoscopía, es lo ideal. Tenemos menos tiempo de recuperación, menos dolor postoperatorio, evitamos los riesgos asociados a la movilización porque la paciente embarazada con una cirugía gratuita, pues menos se va a recuperar y no nos va a dar problemas de trombosis profunda, embolismo pulmonar, facilidad de parto subsecuente porque no tiene cirugías previas, es igual en todos los trimestres, pero aconsejable después de la organogénesis. O sea, despuésito del primer trimestre podemos empezar a considerar que esta paciente se puede operar si queremos que todo esté bien. La presión por laparoscopía no se asocia a mortalidad materno-fetal. Antes, inclusive cuando yo era estudiante, se tenía mucho miedo de que las pacientes embarazadas se sometieran a anestésicos orales, inclusive yo vi muchas lesiones por alotán o otras cosas tan feas. Pero actualmente tenemos anestesiólogos tan buenos que son expertos en el manejo de la paciente embarazada. Entonces, no hay que tener mucho miedo en ese aspecto. Si nosotros comparamos el manejo quirúrgico, el manejo médico, algunos estudios no demuestran una diferencia estadísticamente significativa. ¿Por qué no hay una diferencia significativa? Porque son pocos casos en general que llegan a estar tan graves. Entonces, la habitación va más relacionada a la enfermedad, qué tan complicada está la paciente y al tipo de paciente. No es lo mismo una paciente delgada, una paciente obesa, o una paciente obesa que tiene hipertensión, o una paciente obesa que tiene datos de resistencia a la insulina, etcétera, etcétera. La CEPRE, bueno, vamos a la CEPRE. Una de cada 1.000 mujeres embarazadas con resistente crónica cerca va a tener colitis, va a estar grave. El uso de CEPRE se puede hacer sin colangiografía. Esto es ya bien descrito, que la paciente embarazada, para no someter a riesgos de rayos X, ¿qué haces? Pues únicamente le haces una esfincterotomía, un barrido con un baloncito y se acabó el procedimiento. Nada más, no requiere ningún otro procedimiento como tal. Entonces, ¿se puede hacer la CEPRE sin colangiografía? Sí. Se puede usar el mandil abdominal, se le pone el mandil abdominal a la paciente y se puede realizar el procedimiento después del primer trimestre en general porque ya no tenemos la organogénesis. Entonces, sí se puede hacer una CEPRE en una embarazada. ¿Qué pasa en mi hospital? Les voy a contar el chiste. Me encanta ese chiste. En mi hospital, lo que pasa es que se murió la enfermera de endoscopía a los 48 años con cáncer de páncreas y se acaba de enfermar el compañero de turno matutino con un cáncer apical de pulmón indiferenciado con 9 de 11 ganglios positivos a neoplasia indiferenciada. Entonces, pues ya no quieren hacer CEPRE. Entonces, es una situación muy difícil. Yo a la enfermera inclusive la operamos en conjunto con oncología porque decían que era un tumor de mesentérico, la noticia no sabes que es un tumor de cáncer de páncreas. Y pues, yo los conozco a todos. Entonces, ahí estaba una situación como de la basura de la casa que está pasando ahí. Por eso no quieren hacer la CEPRE en general. La pancreatitis en el embarazo, una de cada 1.000 a una de cada 10.000 va a estar presentando una incidencia. Vean que mientras más nos sacamos al tercer trimestre es más frecuente y la mortalidad 20-50% y 70% de los casos son por liquidaciones. El manejo de la pancreatitis en el embarazo, no existen cambios en el manejo médico en general. La antibiótica se juzga en el riesgo-beneficio. Si tiene una paciente que está muy grave y que requiere el uso de imipenem, algún tipo de cuarta generación de ciclosporina, pues ni modo, se la tenemos que poner porque está mal la paciente. La CEPRE, igual, riesgo-beneficio de la paciente,
y la paciente si se encuentra en condiciones y si el riesgo-beneficio lo justifica. Siempre hay que decir a estas pacientes que el riesgo inherente de que puedan tener pérdida del embarazo es alto, hasta un 30% en general. Ahora hablemos de la ictericia. ¿Qué le va a pasar al producto histérico, a la mamá que está ictérica y que está embarazada? Bueno, la ictericia en el embarazo se asocia a alta mortalidad materno-fetal, que puede estar asociada a hemólisis, a una enfermedad hepática, síndrome de la preeclampsia, la esteatopatitis no alcohólica, que es el hígado graso, que normalmente no lo reportan, y la preeclampsia se asocia en el 50 a 100% de los casos. Entonces, lo que yo le dije a la paciente, ¿sabes qué? Te puedes morir en un 26%, en un 30%, y se puede morir tu producto hasta en un 50%. Tu embarazo es de alto riesgo, y que al final de cuentas hay que valorar el beneficio. Si vale la pena continuar con el embarazo, que lo decidan sin ginecólogo, pero si no, que no tarde mucho en terminar el embarazo, dado las condiciones en cómo estás. El daño efecto se asocia con niveles de la hiperurinemia y requiere un manejo especializado del neonato como si fuera un carrito. Si estoy así como haciendo algo resumido, porque tratar estos productos puede tener muchas implicaciones, que requiera intubación, que requiera manejo de maduración pulmonar fetal, que requiera atención temprana del embarazo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es una cosa sencilla. Y lo ideal que si ustedes tienen una paciente con colitis, se maneja como un embarazo de alto riesgo desde un principio. Es un embarazo de alto riesgo. Ustedes les llevan las normas, es un embarazo de alto riesgo tener colitis. Y bueno, las conclusiones. La colitis es una causa de cirugía en el embarazo, la falta de evaluación integral, la falta de criterio, la falta de conocimiento o tal vez por omisión nos conducen a un aumento de la mortalidad materno-fetal. La cirugía no está en contra del embarazo, de hecho es una muy buena opción. El manejo médico no debe desplazar o impedir el manejo quirúrgico, explicar los riesgos y beneficios de cada opción terapéutica. Y lo más importante, no hay que capotear a los pacientes. Si los pacientes requieren cirugía, si los pacientes requieren tratamiento, pues paren a patadas al cirujano. ¿Sabes qué? Los libros dicen que la tienes que operar, no seas rico. Porque tengas sueño, porque vengas del segundo trabajo, no quieras operarla, pues es una situación diferente, ¿no? ¿Dudas, preguntas al respecto? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Nosotros somos un hospital de concentración porque el hospital de Cuautla se cayó. Entonces, todos los pacientes SIMS los estamos recibiendo. El hospital de Cuautla está apoyando con un quirófano. Entonces, muchas de las pacientes embarazadas y muchos de estos casos empiezan a llegarnos que estaban escondidos en todas las clínicas. Entonces, por eso tenemos tantos pacientes complicadas así. Doctor Romero, como una pregunta, como lo comentaba desde el inicio, una paciente que llega a consulta ginecológica, obstétrica, hago exploración general. Y la incidencia de litidez miliar en nuestro país es notablemente alta, especialmente en algunas poblaciones, sobre todo cuando la obesidad está presente en más del 40% de las mujeres, se asocia. La mayoría de las pacientes que he detectado, ya tenemos los números, aproximadamente serán publicados, son subclínicas, algunas de ellas. Pero todas, si hacemos historia clínica, sabremos que tienen síntomas gastrointestinales, ¿no? de alteración en este nivel. Si detectamos una paciente sin cuadro agudo, ¿cuál sería la conducta si estamos pasando del primer trimestre del embarazo? Porque sabemos que la historia es esa. Cualquiera de las 4 o 5 historias o 10 es la misma. Todas desencadenan patología antes, durante o después del embarazo. Punto, no hay más. ¿Cuál sería la conducta? Mire, es una cosa que inclusive esta es una situación mucho de debate, ¿no? Personalmente, si a mí me pregunta clínicamente, es operarla. ¿Por qué? Porque la paciente necesita comer, va a necesitar carbohidratos, va a necesitar grasas, va a necesitar lípidos, va a necesitar una alimentación adecuada. Y si no la recibe, pues ahí vamos a fregar no a la paciente, el producto. Vamos a fregarla más porque va a empezar a perder peso, no ganarlo, y vamos a tener tendencia a tener una litidez vesícula. Entonces, la tendencia actual es operarla. Si está después del primer trimestre, es una buena opción, y agarrando un cuadro que no esté inflamado. Está bien justificado, me han dado tantos antecedentes de riesgo. Entonces, aquí es una situación también que yo le digo cómo está la situación a la paciente, y ya si ella decide operarse, adelante. Si no decide operarse, se
plasma en el expediente, se le propone el manejo clínico a la paciente, dadas las complicaciones que puede presentar y que están descritas en la literatura, pero no las aceptan, ¿qué nos sirve? El segundo punto es que una vez que se establece el diagnóstico y el grado de afectación vesicular, es proponerle cirugía, envío con cirujano. La mayoría, por lo menos aquí en el estado, no acepta realizar el procedimiento de manera profiláctica previa a un cuadro agudo grave que puede ser incluso hasta mortal para la madre. El problema es que no las quieren ver. Lógicamente, el tercer punto es que se necesita entrenamiento, que necesitan experiencia de haber operado personas embarazadas y el manejo sobreagregado, es decir, el manejo obstétrico o interdisciplinario o multidisciplinario que implica el manejo de una paciente así. El problema es que casi todas terminan en colitis aguda en diferentes grados y a veces graves y a veces pancreatitis, y ya sea en la etapa terminal de la gestación o inmediatamente después del puerperio al festejado del recién nacido, a la primera semana caen con colecistitis hospital, claro, ahí se las operan. El problema del riesgo es que persisten las condiciones metabólicas de la gestación y la posibilidad de pancreatitis también se eleva mucho. ¿No? Esa es la otra situación. Es, yo creo, una situación de costumbre. Sí. Yo creo que es algo así como de que, pues así lo hacen en mi hospital, así les mandaba mi jefe de hace 20 años, que no revisó, que ya no les pasa nada. Así le pasó a mi jefe que hace 15 años estaba lotando y que le daba mucho miedo meter una embarazada. Entonces, no es por mala leche de algunos, pero yo creo que es más que nada por ignorancia. Esa es la situación muy grave. Y de hecho, en todos los casos pues, que presento, pues casi la misma historia. Sí. 1, 2, 3. Y la tercera o la cuarta es la vencida. Habitualmente con complicaciones graves Sí, e llegan incluso la bien muerte. complicadas. Entonces, en esta situación, sabiendo la alta prevalencia de la enfermedad en nuestro país, la detección precoz implicaría cambiar la conciencia de pacientes y de médicos en la situación que debería de hacerse cirugía de manera preventiva antes de un cuadro. Inclusive, mi doctor, ya está descrito que no se deben emplear los cuadros. Así. Y embarazada o no embarazada. El simple hecho de que un paciente tenga colitis aguda se tiene que operar desde el primer cuadro. ¿Por qué? Porque incrementamos el riesgo de tener complicaciones 20% y inclusive la conversión de cirugía laparoscópica a cirugía abierta hasta un 35%. Entonces, lo ideal es operarlos desde un primer ingreso. Embarazada o no embarazada. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues lo mismo, entre lo que es el costumbrismo, la falta de actualización, la flojera, el cansancio. Entonces, son muchos factores que pueden intervenir, pero estamos haciendo mal las cosas. Esa es la verdad. Y ahora, las pacientes que casualmente llegan ya con cuadros agudos, habitualmente no vienen con diagnóstico previo, sabe una. Pongamos 20% de las pacientes que acuden con cuadro agudo de las complicaciones del liquidez vesicular, no tienen diagnóstico previo. No, No, ya con lidiasis. porque y ya han pasado por 1, 2 o 3 cuadros Gastrocolitis. agudos, todas son manejadas como colíticas o gastríticas, y no se tiene la norma en nuestro país tampoco, salvo en los grupos donde hemos incidido, de hacer exploración a los pacientes con ultrasonido, en este caso alimentos embarazadas, ¿sí? O ginecológicas. A todas les hago exploración general. Y entonces uno se lleva la sorpresa de que la lidiasis es notable. Sí, no, es una situación muy difícil. Y ahí vamos, por ejemplo, a las áreas iniciales de urgencias, en donde el triage se hace mal, pues con decirle, hasta inclusive ni hablar de embarazadas, las apendicitis. ¿Cuántas apendicitis se mandan a su casa y que regresan a los 3 días complicadísimas? Y que de una apendicitis sencilla acaban en una ileostomía, una nicolectomía, entonces, ¿por qué? Porque estamos fallando en el área de urgencia, en el área inicial de atención al paciente. Y si a ese paciente que llegó con gastrocolitis, no se me ocurrió, pues a lo mejor tiene piedras en la vesícula, no le pidieron ultrasonido, pues no se lo pido porque el radiólogo tiene mucho trabajo. Ay, no, pues no, hasta mañana, ahorita no se hace ultrasonido.
Inclusive en mi hospital, a pesar de que somos el único hospital que está funcionando, el único hospital que después del temblor no se cerró, a pesar de que estaba bien dañado. ¿Por qué? Porque dijeron, Morelos se va a quedar sin un hospital para atender a los pacientes. ¿Por qué? Porque a Salubridad se cerraron todos los hospitales y el único que daba somos nosotros, un hospital de 11 pisos que quedó cuarteado y que nosotros veíamos cómo salía el sol entre una grieta y otra. No puede existir esa luz. Entonces, no se puede. El sistema de salud no nos permite esa situación. El exceso de trabajo. Pueden ser muchos factores. Tenemos que determinar qué es lo que pasa. Pero yo creo que es el exceso de trabajo. Que no le cuesta a un médico tardarse lo que necesita un paciente. Nosotros, por ejemplo, nos indican que para una primera vez nos debemos tardar 15 minutos. ¿Cómo en 15 minutos yo puedo ver un paciente que a lo mejor requiere un poquito más? ¿No? Y las subsecuencias, 10 minutos. Y de ahí nos sacaron la lista, tienes que ver 20 y tantos pacientes. Oye, ¿por qué tantos? Son 10 minutos de primera vez y 15 al revés. 15 minutos de primera vez y 10 minutos. Entonces, algo está pasando con ustedes. Quieren sacar más de lo que se pueda del médico. Sí, yo creo que el problema de las autoridades de salud es que casualmente, seguramente no deben ser médicos, porque si lo fueran, o lo fueron alguna vez, no establecerían esos, ¿no? Entonces, lo que pasa con nosotros es que debemos de cambiar la norma de atención en toda paciente, digamos en este caso particular, pero en todas las pacientes debemos cambiar la norma hospitalaria de atención tanto en consulta como en manejo hospitalario, ¿no? Y uno de los puntos es que siempre nos han enseñado cómo hacer las cosas, pero no nos dicen cuándo cambiar nuestras formas de diagnóstico y tratamiento. Y esto lo vemos con la radióloga en cuestión, la mayor experiencia, para decirlo de alguna otra manera, que desgraciadamente la experiencia no redundó en una mejora en la capacidad de diagnóstico. Porque, pues, su manejo, bueno, nada más con ver la imagen obstétrica y con ver la forma como midió la vesícula, sabemos que es un procedimiento ultrasonográfico mal realizado, por más experiencia que tenga. Así que uno de los problemas que tenemos actualmente es aprender y reaprender, quitar nuestros conceptos previos y volver a aprender. La única manera es la educación médica continua. Y la educación médica continua bajo las normas recientes de estrategias de enseñanza. Porque no podemos seguir aprendiendo de la misma manera. Si queremos hacer lo mismo que hacíamos hace un año, 10 o 15 años, cuando egresamos de la carrera o egresamos de la residencia, pues realmente estamos perdidos, sobre todo cuando decimos, es que mi hospital, cuando yo pasé por ahí, se hacía esto. No terminamos de cambiar esos procesos. Es algo que ustedes estudian, no quieran de otra. Esa es la verdad, ¿no? Y ya se dice, pero hay mucha apatía también. En mi hospital hay mucha apatía en mi servicio, pero muchísima. Entonces, tú le dices a un cirujano, no, es que mi experiencia, híjole, con la pena, pero la medicina basada en mi experiencia, No, sí. ya no existe. ¿Qué pasa, mi Santiago? Hay otra cosa. Nosotros, y eso es mejor de tratamiento, en mi hospital, yo estuve en el de Tlatelolco, ahí generalmente hacíamos el diagnóstico, muy entre comillas, primero salía un radiólogo que hacía ultrasonido, como usted dice, muy poco tiempo para ver a cada paciente. Pero generalmente cuando se hacía el diagnóstico, teníamos valoración, así que no teníamos ahí nada más, era pura obstetricia. Se valoraba y generalmente se operaba en el segundo trimestre, que es cuando el índice de complicaciones es menor y el procedimiento quirúrgico, pues, mejor resultado. Ahora, lo de la lotarnis ya hace mucho que ya no se usa, ¿no? Muchos años. Y generalmente el tipo de anestesia que usan muchos anestesiólogos son los bloqueos altos y les dan muy buen resultado. Ya cuando de plano no pueden, pues sí, como usted dice, ¿no? Como puedan. Y generalmente el dejarlas, la evolución pues, es mala. Sí, como inmortalidad para la mamá y para todos. Pero pues, quién sabe qué pasa. Ahora, Es algo difícil. La verdad, yo creo que falta decirle al médico estudio. Mire, seguimos siendo un país tercermundista, por más que realmente los hospitales están abarrotados,
como dice el doctor Alcántara, para poder realizar un estudio obstétrico y poder checar todo el riñón, hígado, vesícula biliar. Todo eso pues requiere un poquito de acuciosidad y muchas veces, así como la doctora, no se pasa. Pero pues dando oportunidad a un estudio en 15 minutos, ¿cómo se puede hacer? Eso es hacer el estudio. Aparte tiene que hacer el reporte. Y la papelería. Y la papelería. Pues no, o sea, es imposible. Si quisiéramos que se hiciera una medicina de buena calidad, se tendría que poner un stock de unas, a mucho, 12 pacientes por turno para el médico ultrasonografista para que realmente pudiera resolver el problema por el que va la paciente, porque a fin de cuentas ya va con un cuadro doloroso, ¿no? Ya tuvo su primer cuadro. Pero, así como nos ha enseñado el doctor Alcántara, pacientes que lleguen embarazadas por todos los factores predisponentes que sabemos, se tiene que revisar hígado, vesícula y vías biliares, aunque no sea solicitado por el médico que está pidiendo más que una valoración obstétrica. Si se hiciera en esa forma, se podrían estar atendiendo más oportunamente a las pacientes que tienen riesgo de mortalidad. Por lo que usted dice, ahorita una muerte materna es terrible. Casi tiene un pie en la cárcel. Si está en un hospital privado, nos cierran los hospitales. Si es del sector público, no pasa nada. Para que cierre un hospital público, está difícil. Pero un privado o un gabinete van y nos cierran nuestros gabinetes o nuestros hospitales. Sí, es Digamos muy que grave. nada más la haya usted visto una sola. Una sola vez. Con eso es suficiente para que ya quede dado que usted participó, o estuvo siendo partícipe dentro de esa muerte materna. Sí, Es algo terrible. Pues. A mí me terrible, inclusive, y no solo en eso, hasta en las demandas, tengo compañeros que están suspendidos. ¿Por qué? Porque pues, yo le resolví, yo les hablé, entonces le dije, no, estás en el expediente. Sí, estaban en el expediente y ahora van todos. Es algo difícil. Yo muchas veces he pensado pues, que mis hijos, pues, mejor que no estudien medicina. Doctor Robert, y bueno, ya regresando al tema de colitis, embarazo, la estadística que tienen ustedes en relación al número de pacientes que han atendido en el hospital, digamos, ¿cuáles son los resultados? ¿No? Estos son los casos para comentar, pero en realidad, ¿cuál es la evolución habitual de la paciente? ¿Cuál es difícil? ¿Cirugía? Y resultado. Me da mucha tristeza decir, doctor, pero en el hospital que estoy, normalmente no las mando al ginecólogo porque nunca les viene un procedimiento de la vesícula. Si les da dolor, llegan con nosotros y en la mayoría de los casos, normalmente lo que hacen es enfriar el cuadro. Y todos los casos que nos han llegado son únicamente a nivel privado, conmigo, con mis compañeros, y la que llega de urgencias con necesidad de la cirugía porque tiene mucho dolor. Pero no tenemos un estudio como tal. De hecho, lo que tendríamos que hacer es un buen consenso con el ginecólogo que en cuanto llega la primera embarazada, y no con el ginecólogo, con el médico familiar que recibe la primera paciente embarazada, pedir Estados Unidos de 10 diarios, porque de ese momento pudiéramos tener una estadística. Yo quisiera decirle que si la tenemos, pero no. Somos un hospital que, pues, como van saliendo las cosas, básicamente. Y eso lo empezamos no desde nosotros, sino inclusive desde el nivel de enseñanza en donde o sea, el interno ya no le puede decir mi vida. Bueno, algunos dicen mi vida. Pero no lo pueden regañar. Previo consentimiento. Ni los pueden castigar. El ejemplo más bonito que yo le puedo poner es que una vez, cuando llegué al hospital, yo era residente y entonces me dicen, pasa las medicaciones. Pero yo puse al revés, puse primero las soluciones y luego las medidas generales. Entonces, cuando llega el jefe, pues, oye, ¿por qué no dices así? Pues es que a mí me decían así, no, ¿sabes qué? Tienes que dar fin de semana. ¿Saben cuánto volví a hacer eso? Nunca volví a equivocar las indicaciones. Pero uno le dice al interno y no lo puedes castigar. Lo deja uno estudiar, no estudian. No estudian. De mi facultad que yo vengo, por ejemplo, nosotros no teníamos ni biblioteca, ni red en internet, y uno buscaba los artículos en los centros nacionales y todo eso. Ahora se busca en internet y toda la información que tiene, y deberíamos esperar que los internos y los becarios llegaran súper preparados. No, están peor. Están peor. Bueno,
llega, tiene mínimo unos 4 años que no ha tenido un interno brillante. Entonces, a final de cuentas, esto demuestra que el problema que tenemos es la falta de educación. Y nosotros, nuestra incidencia, no la tenemos porque cuando llegan los pacientes, se sacan. ¿Por qué? Porque no tenemos un protocolo para que el médico familiar sepa cómo debe tener el paciente. Y sí lo hay descrito. De hecho, si nosotros revisamos, se debe pedir ultrasonido para una paciente que está embarazada, porque un libro de está descrito en la norma, que se lo tiene que pedir, pero nunca se lo pide al médico familiar. Y vamos a lo mismo, a lo mejor por ignorancia, por falta de tiempo, porque tiene mucho que hacer, mucho papelería. Entonces, por todos lados tenemos minitas o tenemos déficits que no nos permiten una buena evolución como tal. Entonces, yo le puedo decir que ya, todos estos son los casos, yo les pongo uno bonito y todos los feos. Pero en general, si estamos operando a una paciente embarazada, yo le diría que estamos operando una cada 2, 3 meses. En un hospital de tercer nivel que tenemos todas las especialidades y que somos el único hospital que es el más grande de Morelos. No tenemos una incidencia como tal definida, pero en general, las mismas normas, primer trimestre, primer cuadro, les va muy bien. Porque tenemos más apendicitis en general, una al mes, una cada mes y medio aproximadamente. Y les va bien. En cuestión de los médicos en formación, realmente nosotros empezamos a tener respuestas. Utilizando otras formas de enseñanza, los derechos humanos y las cuestiones de un trabajo tan poco satisfactorio y que todos llevamos a cabo cuando estamos de residentes, donde somos esclavos del trabajo y poco de la enseñanza, uno tiene, ya hay respuesta, ¿no? Es decir, y estamos tratando aquí, y próximamente les hago mención, con el doctor Rommel estaremos en el programa de maestría, y vamos a, bueno, la idea es emplear nuevas formas de estrategias de enseñanza que permitan una forma más eficiente de aprender. Y esto se puede utilizar en diferentes sectores, y esto tiene que cambiar de cualquier manera. Es decir, en ese sentido. En el otro sentido es modificar nuestras normas de trabajo institucional. Eso necesariamente tiene que ser ya una urgencia para modificar la mortalidad materno-fetal, necesariamente. Pero ¿en quién está? Nuevamente repito, el punto clave, no de arriba hacia abajo, tiene que ser de abajo hacia arriba. Así que nosotros debemos crear nuestras normas. Doctor Rommel, pues muchas gracias. Mucho gusto. ¿Algo comentario? Dígame, doctora. Buenas noches, doctor Rommel. Hola. Bueno, la lipiensis intraductal, en relación a esta, bueno, puede ser, pues quizá el evento donde quirúrgicamente sea más inaccesible. La pregunta es si tienen alguna experiencia en relación al ácido desoxicólico y si se utiliza en instituciones y por supuesto si se utiliza en la embarazada. Muy interesante, doctora. Normalmente cuando tenemos un paciente con colitiasis que no se puede operar, usamos el ácido ursodeoxicólico. El ácido ursodeoxicólico, si usted lo usa con una esclerotomía, con una endoprótesis, la piedra reduce el 50% de su tamaño en aproximadamente 2-3 meses. El problema aquí es que el ácido ursodeoxicólico no está demostrado que se puede usar en el embarazo. Si usted revisa la literatura, nada va a encontrar que se usó en 2 casos en los que le fue bien a la paciente y al bebé, pero no está demostrado que tenga algún efecto ni nocivo como tal, pero no hay experiencia. Y así dice, no hay experiencia. Pero usted revisa la lista, no se tiene la embarazada y la cosecita. Entonces, no está recomendado darlo. De hecho, esta paciente lo discutimos, le damos el ácido. No. Vamos a meternos en problemas y al rato van a decir que por el ácido ursodeoxicólico que le dimos se perdió el producto. Entonces, no. Ya está derivada, así que queda. Pero en paciente general a nivel institucional. Sí, muy bueno. Ahora, ¿cuándo lo uso yo? Por ejemplo, lo voy a usar en microlitiasis vesicular. En paciente que tiene litos menores de 5 milímetros y que hizo una elevación transitoria, no de bilirrubinas, de enzimas, le doy el ácido ursodeoxicólico por al menos unos 2-3 meses. Y como nos reduce el tamaño de la piedra, si la piedra es menor de 5 milímetros, el 30% de los pacientes la botan. Les va muy bien.
Les va muy bien. Muchísimas gracias. No, de qué, doctor. Lo uso mucho, ¿eh? Ay, Inclusive hubo un tiempo en que la gente lo daba, algunos médicos que lo daban porque decían, le voy a quitar las piedras, se lo daban, pero al rato tenían piedras el doble de tamaño. Entonces, lo usamos no para litiasis vesicular, lo usamos para la coledocolitiasis. E inclusive lo podemos dejar de forma intermitente porque son pacientes con bilis muy litogénica. Nos puede tomar un mes, descansar 3 y volverlo a tomar durante otro mes. Ese es el comportamiento, pero con pacientes muy seleccionados. Ok, muchísimas gracias. No, de qué, doctor. doctor. Gracias. Y nosotros nada más corolario de este medicamento. La indicación en el embarazo está relacionada con la colistasis intrahepática del embarazo, por el riesgo de muerte fetal en el tercer trimestre de la gestación. Así que en estos casos sí hay indicación de su utilización. El riesgo-beneficio es mucho menor en relación a su utilización por el riesgo de muerte intrauterina. Y de hecho, bueno, se utiliza, lo hemos utilizado también. Y le firma a la paciente. Es una situación muy importante. Todo con Tiene mi pelo rojo por vaso sin guarache. Sí, lo que pasa es que el problema, el reporte más importante es la muerte intrauterina. Y la disminución de la sintomatología, mejoría de las pruebas de función hepática y el poder llegar un poco antes de las 37 semanas, interrumpir la gestación. Esa es la indicación. Entonces estaríamos hablando un poco más asociado a que tengamos esteatohepatitis o daño hepático asociado al embarazo, pensando que pudiera ser el paciente funcionalmente. Seguramente, sí. Sí. Para la litiasis en general, nosotros nos tenemos un poquito más porque Sí. no está como tal indicado. Ustedes manejan más embarazadas que nosotros. Sí, realmente litiasis no. Colistasis intrahepática del embarazo. Sí, sí. ¿Más dudas, preguntas? No, pues, sí, un aplauso para el doctor. Al cargo avisado, pues realmente aprende más. Te agradecemos mucho. Quisiera que ustedes tomaran en cuenta, que entregamos un diploma de Colegio Médico Capiense y hoy Sociedad de Médicos Operacionalistas del Estado de California. Muchísimas gracias. ¿Sí? Muchas gracias. Y gracias por tu tiempo, por sus semanas muy sus opiniones. Y estamos para servirles lo que necesite con mucho gusto, ¿eh? Tenemos tiempo, quieren que veamos un ejercicio.